la falta de recursos que dispuso el gobierno, tanto nacional como provincial, en la atención de la pandemia y en la atención específicamente del educativo, porque que vos tengas que sacar una medida de esta índole está evidenciando de que no se hicieron las cosas como se deberían hacer o no se dispusieron los recursos que se debían disponer. Es por eso que ahora tenés muchísimos alumnos o estudiantes de nivel secundario que tienen materias adeudadas. Si bien el gobierno provincial dijo en algunas conferencias de que el nivel de los estudiantes secundarios, el nivel de conexión había sido del 95%, esta medida evidencia que no fue así, porque si no, no hubieran habido tantos estudiantes que se estarían a punto de quedar de curso. Claramente los recursos que se dispusieron no vinieron a garantizar el derecho que tienen los estudiantes a ser educados y el derecho que tenían los estudiantes a que el Estado les garantice los recursos, tanto los estudiantes como los docentes. Hubieron muchísimos docentes que hicieron malabares para poder dar las materias, dar sus clases, y bueno, y esta falta de recursos hizo de que ahora tengamos una cantidad de estudiantes de que no pueden llegar a cumplir o a promocionar materias, o como dicen, a los saberes necesarios, y tienen que sacar estas medidas que son una cuestión, si se quiere, de improvisación, pero que nos vienen a dar la razón en cuanto, no solamente nosotros, varios sectores venían alertando de que los recursos no estaban siendo destinados como correspondía, y en ese sentido nosotros venimos por eso a alertar esto, más allá de creer o poner en cuestionamiento la medida en sí, que en cierto modo nosotros acordamos o acompañamos, porque de alguna manera hay que garantizar a la cantidad de estudiantes que no pudieron conectarse. Bien. Hay que garantizarles este tema. Bueno, ahora la cuestión también va a saber, es saber en realidad cómo se va a dictar, ¿no? Estas clases que dicen que se van a recuperar de 4 materias, por ejemplo, en el caso de algún alumno. Ya va a estar cursando el próximo año y un contraturno, o cómo se va a dar el recuperatorio o la orientación, ¿no? Para que pueda llegar a tener todos los conocimientos adquiridos que son necesarios y para poder llegar a promocionar y más que nada a salir del curso en el que está para seguir avanzando. Ese es otro tema importantísimo, porque así como en otras directivas que dan desde el Ministerio de Educación, en este caso la ministra informa o toma medidas, pero no dice cómo se las va a implementar o cómo se las va a llevar adelante. En este caso, volvemos al tema anterior, los recursos. ¿Qué recursos se van a destinar para que los docentes que tengan que dar la materia del año en curso también van a poder dar la materia del año anterior? O sea, todo es una cuestión de recursos. Y acá se evidencia que tanto el gobierno nacional como el provincial se llenan la boca de discursos, de que la presencialidad es lo más importante y que realmente es así, que los estudiantes tienen que volver a las aulas, pero no dicen de qué manera o con qué recursos se va a hacer eso. Nosotros vinimos acompañando a los docentes en las distintas manifestaciones que vinieron haciendo en este principio de año, y nos quedó una frase bastante importante y bastante ilustrativa de lo que viene a ser esto, que los docentes decían: a clases volvemos con recursos y no con discursos. Esto es otra cosa, otra medida u otra declamación que hace el Ministerio de Educación, donde no especifica realmente con qué recursos van a contar, tanto en horas de docentes como en recursos materiales, tecnológicos, van a contar los estudiantes para poder llevar adelante la idea que, repito, a nosotros nos parece bien, porque hay que garantizarle la continuidad a los estudiantes, pero ¿cómo? Y si los estudiantes, está demostrado que hubieron muchísimas familias que no se pudieron conectar, volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, ya también se está presentando, ¿no?, esta situación, por ejemplo, en el nivel primario, en el cual ya muchos establecimientos tienen a sus alumnos de manera aislada por prevención o por algunos casos positivos que se presentaron. Pero a su vez el Ministerio de Educación manifestó de que la virtualidad en la primaria no iba a ser una de las herramientas para continuar, ¿no?, con el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se hace con los chicos que están aislados y que van a seguir estando? Y ahí está el problema, porque tampoco las directivas fueron precisas en ese sentido. Como te decía hace un momento, el Ministerio de Educación y las funcionarias en este caso dictan normas, todas las normativas que salen previas al inicio de clase, pero en este caso puntual, donde se iban a hacer los aislamientos, que era previsible que iba a pasar, era previsible de que al haber más movimiento de personas, más movimiento de docentes, de estudiantes, los casos iban a ir subiendo.
Este caso es puntual de los aislamientos, no se está garantizando tampoco, y no se le está diciendo tanto a las supervisoras para que ellas bajen los lineamientos, de qué manera los docentes van a impartir la clase, porque tenés en cuenta que hay docentes que tienen que dar la clase presencial, pero también tendrían que hacer la clase virtual, y esa cuestión está en una nebulosa que todavía, y ya con el año en curso ya tendría que estar solucionado, por lo menos tendría que estar los lineamientos de cómo tendrían que hacer, y no lo conocemos todavía. Bien, desde el Frente de Izquierda se va a presentar algún proyecto, se va a trabajar para tratar, de corregir todo esto que está sucediendo. Nosotros hicimos un pedido de informes en primera medida. Queríamos un informe del Ministerio de Educación, que eso ya lo habíamos charlado, hicimos el pedido de informe. Obviamente estamos esperando que las autoridades competentes lo respondan, pero creemos necesario primero saber con qué recursos contamos para, según eso, diagramar alguna solución, o por lo menos proponer alguna solución en función de esto, de cómo se van a hacer o cómo se van a destinar esos recursos que todavía no sabemos de dónde van a salir. Pero queremos tener un diagnóstico de ciencia cierta y no puros discursos vacíos de la ministra y de los funcionarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.